Bien, Hechos, vamos ahí al capítulo 3, por favor. Hechos, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos a partir del 9. Bien, Hechos 3, versículos del 9 al 16. La semana pasada, ¿se acuerdan? Hablamos de nuestro milagro. Hablamos de que nuestro milagro necesitamos comprenderlo, necesitamos vivirlo y por último necesitamos, ¿se acuerdan? ¿Ven cómo deben de tomar notas? Debemos de crecerlo. ¿Ok? Debo de comprender mi milagro, debo de vivirlo y debo de crecerlo. ¿Por qué? Bueno, porque un milagro es algo que cambia mi vida, es una nueva posición. Y por eso leímos el pasaje de este lisiado que estaba fuera del templo y que le pidió limosna a Juan, a Pedro y a Juan, y Pedro le dio su sanidad. Ahora vamos a leer la parte que continuó después, para que estén en contexto de lo que vamos a ver el día de hoy. Dice: el hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó, y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba pedir limosna sentado junto a la puerta del templo llamada Hermosa. Se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como el Pórtico de Salomón. Este versículo cambia el panorama. ¿Dónde estaban originalmente? En la puerta de la Hermosa. Pero ellos iban caminando, este hombre que había recibido su milagro no soltaba ni a Pedro ni a Juan, y entonces cuando todos vieron que sanó, todo el mundo se lanzó hacia ellos y los siguió hasta el Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o devoción hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Hasta ahí vamos a leer. Quiero contarte esta historia. Antes te voy a dar el título de este mensaje. Este mensaje se llama Fe mata carita. ¿Has escuchado esa frase? Verbo mata carita. Bueno, este mensaje se llama Fe mata carita. Te voy a contar una historia muy chistosa. Cuando era joven, comencé a pastorear jóvenes
a los 17 años. Y cuando comencé a pastorear jóvenes, pastoreaba jóvenes más grandes que yo. Y entre ellos había un chico, de que no voy a decir su nombre obviamente, pero él era, no sé si decir guapo, ¿sabes? Porque él se creía muy guapo, él decía, mira qué rostro tengo. Un día hicimos una campaña evangelística en un pueblo cercano de donde estábamos. Y yo oré para dirigir antes de empezar la campaña. Ese día llevamos comida, hicimos un evento en una explanada. El evento fue muy bonito, pero ese día oré y dije, Señor, permite que invitemos a mucha gente a la iglesia. Y si nos muerde un perro, Señor, no importa. Yo oraba así con pasión. No era que yo quisiera que un perro nos mordiera, pero yo decía, aquí hay muchos perros y cuando tú llamas a una puerta te van a salir los perros, ¿no? Yo oré y decía, Señor, no importa que nos muerda un perro. Y este cuate, el que se creía muy guapo, le mordió un perro. Estaba tocando a una casa para invitar a la gente a la campaña. La gente iba con regalos, iban los jóvenes con regalos y llamaban a la gente al evento y le mordió un perro. Entre muchas historias que viví con él, hubo una ocasión en la que él dijo esto, me da mucha risa recordarlo, pero él dijo, es que ¿por qué el Señor me hizo tan guapo? Pero lo dijo en serio, o sea, no te estoy bromeando, él lo dijo en serio. Y el problema era que él nunca pudo ser muy fiel en su vida cristiana. Porque su problema, ¿saben cuál era? Las niñas. Cambiaba como calcetines de novia, de chica. Tal fue su vida que de adulto cometió muchos errores. Hoy está felizmente casado y como con 10 hijos. Pero él dijo esta frase muy en serio. Señor, ¿por qué me hiciste tan guapo? Tengo un grave problema con esto. Ahora, ¿por qué te cuento esta historia? Bueno, porque lo que Pedro y Juan están observando en esta gente que está impactada por el milagro que vieron, es que ellos creen que por buenos hicieron un milagro. Hoy quiero hablarte de los requisitos para que suceda un milagro. Porque muchos creen que yo necesito ser una especie de super santidad para que ocurra el milagro. Muchos creen que debemos de tener el perfecto testimonio para que suceda un milagro. Pero Pedro, en este mensaje que hace a esa gente, les rompe el paradigma. Léanlo conmigo, está ahí. Versículo 11, mientras el hombre, se los voy a bajar. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como el Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o devoción, en otras palabras, ustedes creen que yo hice este milagro por bonito? Ustedes creen que yo hice este milagro por santo. Las dos palabras que usa Pedro, la primera es dunamis, que es la palabra poder. Ahí están, aquí mire, lo estoy subrayando, poder o devoción. ¿Lo puede ver? La primera palabra que usa es poder. Y la palabra poder es dunamis. La semana pasada les hablé de esto. La palabra dunamis es la misma palabra griega que se usa para la dinamita. Y la palabra dunamis significa poder. Por eso Pablo dice que para muchos el evangelio es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Así es de que un milagro es poder de Dios, pero Pedro les está diciendo, ustedes creen que este milagro sucedió por mi propio poder. Por eso dice el texto, ¿por qué
pueblo de Israel, ¿por qué nos miran como si por nuestro propio poder, mi propia dunamis, por mi propio poder, ustedes creen que por mi propio poder yo hice este milagro? Y Él les dice, no es por mi propio poder, no es por mí. Pero no solo eso, Él usa otra palabra y dice, la otra palabra es devoción. La palabra griega que está usando es eusebia. ¿Has escuchado el nombre Eusebio? Bueno, el nombre Eusebio significa como piadoso, como santo. Esa es la palabra. En otras palabras, Pedro les está diciendo, ustedes creen que hice este milagro porque soy muy santo. Se equivocan. Con este versículo se rompe el paradigma de que tengo que ser perfecto para que un milagro suceda. ¿Significa esto que puedo pecar? No, yo no estoy diciendo eso. Pedro por eso escribe a los romanos, les dice, la ley de la gracia está sobre la ley. Y dice Pedro, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y luego dice, ¿significa esto que podemos seguir pecando? No, de ninguna manera. Entonces yo no estoy diciendo con esto que podemos seguir pecando. Pero no es ni tu poder, ni tu santidad, ni tu devoción, ni tu religiosidad lo que puede producir un milagro. ¿Cuántos de aquí quieren que Dios los use para hacer milagros? ¿Cuántos esperan que un milagro suceda en su vida? ¿No sería una locura que vas por la calle y Dios de repente te habla y mira ese cojo? Dile, háblale. Y de repente veas cómo el pie crece o una mano crece. ¿No sería una locura? He visto milagros locos, te lo prometo. Y Dios te puede usar para eso. ¿Me dices amén? Amén. Entonces lo primero que tenemos que entender es que un milagro no va a suceder ni por mi virtud, ni por mi poder, ni por mi propio poder, ni por mi propia piedad, ni por mi propia santidad, ni por mi propia devoción. Entonces, ¿qué se necesita para que un milagro suceda? Bien, vamos primero a ver este pasaje en Marcos capítulo 6, por favor. Marcos capítulo 6. Vamos a profundizar un poco en este tema de los milagros. Salió Jesús de allí y se fue a su tierra. ¿De dónde era Jesús? De Belén. En compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que lo escuchaban. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Ahora presta atención al versículo 3. Dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? ¿Acaso no es el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? Ahí están los nombres de los hermanos de Jesús, para aquellos que pensaban que Jesús no tenía hermanos. Jesús tuvo hermanos y ahí están sus nombres. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Híjole, no solamente hermanos, también tuvo hermanas. Y se escandalizaban, ¿qué? Se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, lee con atención esto que escribió Marcos. Dice, en efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la falta de fe de ellos. ¡Wow! El mismo Jesús, santo, perfecto, devoto,
Él sí era santo, Él sí tenía poder, Él sí era Dios, no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Por la falta de fe. Pero hay algo más, mira, esta gente conocía a Jesús. Por eso ellos escuchan el mensaje de Jesús y dicen, ¿no es este el carpintero? Algunos van a ver a André hacer milagros y van a decir, ¿qué no es el que trabaja en el IMSS? Achis, los mariachis. Van a ver a Mike y van a decir, ¿no es el que trabaja ahí en UPS? Míralo, está haciendo milagros. Pues bien que es puro cuento. Porque estas personas conocían a Jesús. ¿Sabes cuál es uno de los grandes problemas para que suceda un milagro en nuestra vida? Es la familiaridad que hemos desarrollado con Jesús. Porque algunos creemos conocer a Jesús. Y creemos qué debería de hacer Jesús y qué no debería de hacer. Y de repente veo que sucede un milagro en la vida de André. Y alguien que cree que tiene familiaridad con Jesús podría decir esto: si el André es ponle la palabra que quieras. No se merece ese milagro. Porque creo que conozco a Jesús. Incluso lo hemos hecho con nosotros mismos. ¿Alguna vez has dicho esto? No, Jesús no debería de hacer ningún milagro en mi vida. No me lo merezco. ¿Crees que conoces a Jesús? Y crees que Jesús no quiere hacer un milagro en tu vida. Ese es un grave problema. ¿Qué te hace pensar que no quiere? Pues es que tengo 10 años de cristiano y Jesús actúa así y así. Y siempre he visto que a los buenos les da y a los otros no. Y yo soy muy malo. Hemos desarrollado una falsa familiaridad con Jesús. Y creemos que Él no quiere hacer un milagro en nuestra vida. Creemos que lo conocemos y creemos que Él debería de comportarse de cierta manera. Y después terminamos creyendo que Él no puede o que Él no debería. De repente ves a Noaya tocando a las personas y pasando milagros. Y dices, ¡achis! Si Noaya ni viene a la iglesia. ¿Qué se cree Jesús? Yo tengo 3 años yendo a la iglesia diario, martes, jueves, domingo, diezmo, ofrendo, y entonces creo que por mi devoción Dios debería usarme y a Noaya no. ¿Qué te hace pensar eso? Por eso Jesús cuenta esta parábola de los empleados. Él dice, cierto patrón contrató a unos hombres desde las 5 de la mañana, desde muy temprano, y luego llegó otro y le pidió trabajo al mediodía. Y cuando terminó la jornada le pagó exactamente lo mismo al que trabajó desde temprano que al que trabajó solamente mediodía. Y los que entraron desde temprano fueron con el jefe y se quejaron. ¿Qué pasó? ¿Por qué le pagas más a él? Si no solamente trabajó mediodía, no se lo merece. Porque desarrollamos esa familiaridad falsa con Jesús. Creemos que unos deberían de recibir más que otros. O creemos que yo debería de recibir más que otros. O que otros deberían de recibir más que yo. Y tenemos que quitar esas ideas falsas. Iglesia, tienes que quitar esa familiaridad de tu mente. Y tienes que entender que Jesús desea hacer milagros en tu vida. ¿Me la estás agarrando? Jesús desea hacer milagros en tu vida.
Jesús desea usarte. No, es que no soy tan bueno, ¿no? Bueno, si tú quieres quedarte con esas ideas, es tu rollo. Pero yo te digo algo esta tarde, esta noche. Jesús quiere hacer milagros en tu vida. Jesús desea usarte para hacer milagros en tu vida. ¿Me dices amén? Amén. Así es que tenemos que quitar esta cosa de nuestra vida. Y por último, la incredulidad. Sí, la incredulidad no funciona para los milagros. Yo tengo que desarrollar una credibilidad en Jesús. Por eso este versículo 5 me llama mucho la atención. Dice, en efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado. ¿Cómo se quedó Jesús? Asombrado por la falta de fe de ellos. ¿Cuál era el problema? No solamente su falsa familiaridad, sino su incredulidad. Ellos no creían en Jesús. Entonces, desde aquí estamos observando y podemos ir observando qué se necesita para un milagro. Necesito eliminar esa falsa familiaridad. Creer que Dios puede o que no puede. Pensar que Dios debería o no debería. ¿Eso qué? Nadie conoce deberíamos de conocer más a Jesús. Deberíamos de abrazar más la palabra de Dios. Deberíamos de abrazar más estos versículos tan poderosos, tan gloriosos. Porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Planes de bien, no de mal. De bendición, no de maldición. A fin de que tengas un futuro y una esperanza. Apréndetelo de memoria. Este me encanta, por años me ministró, años de mi vida. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué poderosos versículos. Deberíamos de abrazarlos. ¿O no? Deberíamos de abrazar esos versículos. Pero todos queremos abrazar otros versículos. Aparte de mí, Satanás. Queremos abrazar esos versículos. Nos creemos malos. Y creemos que Jesús no quiere hacer nada con nosotros. O que Jesús no quiere obrar en nosotros. Así es de que quita esa falsa familiaridad. Y aprende cómo quitar la incredulidad. Ahorita vamos a hablar un poco más profundo acerca de esto. Vamos a leer 3 citas. Primero vamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, a partir del versículo 37. Al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, ¿cuándo qué? ¿Qué estaban haciendo en la montaña? ¿Qué estaba haciendo Jesús en la montaña? ¿Qué hacía Jesús en la montaña? ¿Qué hacía Jesús a solas? Oraba. Le salió al encuentro mucha gente, y un hombre de entre la multitud exclamó: Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues es el único que tengo. Resulta que un espíritu se posesiona de él y de repente el muchacho se pone a gritar. También lo sacude con violencia y hace que eche espumarajos. Cuando lo atormenta, a duras penas lo suelta. Ya rogué a tus discípulos que lo expulsaran y no pudieron. ¿Qué les pasó a estos discípulos? No pudieron. Y Jesús responde de esta manera. Ve qué respuesta tan dura la de Jesús. Dice, generación, ¿qué? Incrédula y malvada. Respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo.
Estaba acercándose el muchacho cuando el demonio lo derribó con una convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno, sanó al muchacho y se lo devolvió al padre. Y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios. En medio de tanta admiración por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, hasta ahí vamos a leer. Hasta aquí, ¿ves lo que Jesús les reclama a ellos? ¿Cuál es el problema? Generación incrédula y malvada. ¿Cuál es el problema de ellos? Su incredulidad. Ahora vamos a la misma historia, pero en el libro de Marcos. Perdóname, sí, es Marcos 9. A partir del versículo 14. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud. Te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo lograron. ¿Ah, generación qué? Incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús dijo, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. ¡Wow! ¿Cómo que si puedo? ¿Estás dudando de que si puedo? Y luego da el problema. Para el que cree, todo es posible. ¿Cuál era el problema? Que no creían. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi falta de fe. Al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa de sus discípulos, le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿No te gustaría preguntarle a Jesús esto? Oye, Jesús, ¿por qué si usas a unos y a mí no? ¿Por qué cuando he orado no pasa? ¿Por qué cuando yo he pedido milagros no sucede? ¿No te gustaría hacerle esa pregunta a Jesús? Bueno, Jesús, esta pregunta está aquí. Y Jesús responde de esta forma. Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. ¿A fuerza de qué? Oración. ¿Qué necesito para que sucedan milagros? Oración. No, bueno. Eso está en la versión 60. Lo que pasa es que en la versión 60 dice, este género no puede salir sino con oración y ayuno. Te voy a decir algo sobre este pasaje, ya que Lalo nos habló de esto. Muchos interpretan este pasaje diciendo que se necesita de mucho ayuno y de mucha oración para echar demonios. Pero el mismo Pedro dice que no es por mi devoción, ni por mi santidad. ¡Achis! ¿Cómo está? Entonces no debo de orar y no debo de ayunar.
Por eso me gusta este versículo, porque este versículo dice que este género o esta clase de demonios no puede salir sino a fuerza ¿de qué? De oración. Presta atención a esto, porque al final te voy a dar por qué Jesús habla de la oración, para que quede claro esto. Ahora vamos al libro de Mateo 17, mismo pasaje. Mateo 17, versículo 14. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él y dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación, ¿qué? Incrédula y malvada, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús responde esto: por la poca fe que tienen. ¿Por qué? Por la mucha, por la poca. Presta atención a esto. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. ¿Por qué Jesús habla de la semilla de mostaza? ¿Alguien de ustedes ha visto una semilla de mostaza? ¿Saben qué pequeña es? Bueno, la mostaza está en la familia de las legumbres. Pero cuando una semilla de mostaza germina, ¿ustedes conocen el tamaño de las legumbres? ¿Cuánto crecen? ¿Cuánto crecen? Solamente esto. No crecen más. El frijol crece eso. Y le tienen que poner un palito para que crezca. Pero una semilla de mostaza crece como un árbol. Jesús no está hablando de poca fe. Jesús está hablando de mucha, pero mucha fe. Entonces, ¿qué necesito para que un milagro suceda? Fe. Y regresando a lo que menciona Lalo, o a lo que intentó mencionar Lalo acerca del ayuno y la oración, tenemos que referirnos a dos géneros que impiden que sucedan milagros. El primero es el género de la falta de fe. El mismo género que encuentra Jesús en su propia tierra. La incredulidad, la falta de fe. Ese es un género, es un tipo de personas. Mira, te lo voy a decir así, es como un demonio, vaya. Y este demonio es un demonio gigantesco, el demonio de incredulidad. Esa voz que llega a tu mente y te dice: no le creas a Dios. No le creas, no va a suceder. Y de paso esa voz te empieza a decir cosas como: eres muy imperfecto. ¿Quién cree? ¿Cómo crees que Dios te va a usar? Ni siquiera oras, ni siquiera ayunas. ¿Cómo crees que Dios te va a usar? ¿Han escuchado estas voces? Yo sí, muchas veces. Voces que me acusan y que llaman a lo imperfecto que yo soy, para decirme que Dios ni me quiere ni me puede usar, y que menos hará un milagro conmigo o en mi vida. Ese es un género. Pero Jesús dice que este género sale solamente ¿con qué? Oración. ¿Por qué oración? Ahorita te contesto. Pero en este pasaje Jesús nos aclara y dice: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Por qué? Por la poca fe que tiene.
Entonces, para recapitular, los milagros no suceden por mi falsa familiaridad con Jesús, por creer que lo conozco y por creer cómo debería de actuar Dios. Los milagros no suceden por incredulidad, por mi falta de fe, por no creerle a Dios. Pero si yo quiero que suceda un milagro, Jesús me lo aclara y me dice que yo necesito dos cosas. La primera es oración, la segunda es fe. Y con eso yo tendría los elementos necesarios para que suceda un milagro. Ahora, teniendo este panorama, vamos a ir al libro de Primera de Corintios. Vamos a ir terminando este mensaje. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, desde el versículo 1. Presta atención a esto porque muchos intentan representar el poder de Dios o la unción o los milagros como si fuera una especie de receta mágica para que sucedan. Gracias, amigo. Y muchos creen que debo de ser una especie de super santo para que los milagros sucedan. Muchos creen que si no van a la iglesia, no va a suceder un milagro. ¿Por qué habría de suceder en una persona que ni siquiera va a la iglesia? Pero este pasaje te va a dar mucha luz acerca de lo que ya vimos. Lo siguiente que vimos, ¿te quedó claro? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Este es el momento. ¿Quedó claro? Bien, lee conmigo 1 Corintios 12, a partir del versículo 1. En cuanto a los dones espirituales, ¿a los qué? Dones. ¿Qué es un don? ¿Qué es un don? La palabra don significa regalo. Entonces, ¿un don espiritual es qué? Un regalo. ¿De parte de quién? De Dios. El Espíritu Santo nos da regalos. Hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Quiero que ¿qué? Que entiendan claramente este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Se están dando cuenta de esto? Lo que Pablo está diciendo es que hay una obra del Espíritu Santo en mi vida que produce algo hacia afuera. Y luego Pablo nos regala este precioso pasaje que nos describe los dones. Dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Y comienzo a profundizar un poquito más. Dice, hay diversas maneras de servir. Los dones espirituales son ¿para qué? Para servir. Y no van asociados a tu bonita cara. Fe mata carita. No importa si te crees guapo, si te crees guapa. Los dones son para servir. Se están riendo los guapos. Ay, ay, ay. Ay, ay. ¿Los dones son para qué? Son para servir. Así es que debes entender que si Dios obra en ti los milagros, es para el bien de otros, no para tu bien. Ni para que te hagas famoso, ni nada de eso. La fama es algo que no se puede evitar, ¿sabes? Porque evidentemente si aquí empezaran a pasar cosas locas, ¿no crees que la gente llegaría?
nosotros creemos que en los milagros, y hay milagros que han sucedido en esta iglesia, y creo que van a comenzar a suceder todavía mucho más. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace las cosas en todos. A cada uno le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Para qué? Para el bien de los demás. Para eso hay milagros, para eso suceden los milagros, para el bien de otros. Lo que Jesús estaba haciendo cuando hacía milagros, estaba haciendo el bien a otros. No estaba juzgándolos de si merecía el milagro o no. No, él no estaba mirando eso. ¿Sabes? Yo creo que muchas veces me he acercado a Dios siendo imperfecto. Y Dios ha obrado milagros en mi vida. Y milagros de los más sencillos a los más extraños. Mike ayer dejó su ventana abierta, justo donde tenía su computadora. Y él no estaba en casa y cayó un aguacero. Y el milagro, ¿saben cuál fue? Que su computadora no se mojó. Nada de lo suyo se mojó. Dios guarda a los suyos. Y tú dirás, ¡ay! Seguro el agua cayó del otro lado. Dios cuida de los suyos. ¿Me entiendes? Y los milagros a veces parecieran chicos, pero siguen siendo expresiones de Dios. Y aquí vienen los dones del Espíritu Santo. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría. Otro día les explicaré qué onda con los dones y qué son y cómo funcionan. Pero hoy me quiero centrar en los milagros. Dice, a unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. No es lo mismo la palabra de sabiduría que la palabra de conocimiento. Luego dice, a otros fe por medio del mismo Espíritu. Y a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. A otros poderes milagrosos. A otros profecía. A otros el discernir espíritus. A otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu y reparte cada uno según Él lo determina. Ahora, voy a asentar las bases para que suceda un milagro en mi vida. ¿Qué necesito en mi vida? Necesito fe y no necesito una fe pequeña. Por eso aquí está el don de fe. La fe es un don del Espíritu Santo. Y si tú crees que tienes poca fe, este es el momento para decirle al Espíritu Santo, cae sobre mí, deja caer sobre mí el don de fe. ¿Por qué? Porque sin fe los milagros no van a suceder. ¿Me entiendes? ¿Por qué Jesús no pudo hacer milagros si Él era el mismo hombre, era 100% hombre, 100% Dios? ¿Por qué no pudo? Por la incredulidad de ellos, por su falsa familiaridad. Porque creían que conocían a Jesús. Quita de tu mente que crees que conoces a Jesús. Quita de tu mente lo que tú crees que Jesús debería o no hacer. Quita de tu mente lo que tú crees que Jesús puede o no puede hacer. Y cree que Jesús quiere hacer un milagro en tu vida. Dime amén. ¡Amén! Y pide fe. Pero no pidas fe chiquita, pide una fe grande, una fe robusta, una fe que comience a fortalecerse. Ve y comienza a orar por los enfermos. Si tienes gripa, ora y ponte así, Señor, dame fe, que se me quite esta calentura. Chance y se te quita. Uno de los primeros milagros que sucedió en mi vida
Fue después de un campamento que hicimos. Hicimos ayuno por 3 días. Al tercer día el Espíritu Santo cayó con poder sobre nosotros. Cuando llegamos a casa, resultó que una de las hermanas de la iglesia estaba enferma. Y se enteró que había una unción fuerte. Y ella era una mujer de fe. Y me llamó. Y yo dije, ¿por qué me habla a mí? ¿Por qué quieren que yo? ¿Yo qué? Estaba tirada en su cama, con temperatura. Y esa mujer cada vez que se enfermaba, no es por presumirles, pero casi se moría. Y me dijo, ora por mí. Y dije, ¿yo? Ahorita le traigo al pastor. No, tú. Le impuse las manos con mucha fe. Oré por ella. Y al siguiente día, esa mujer estaba de pie. Milagros. En otra ocasión, mi suegra estaba enferma. Y oramos por ella. El Espíritu Santo me habló y me dijo, ordénale ese cuerpo. Cuando oí esa voz, hablé al cuerpo y le dije, cuerpo, en el nombre de Jesús, sé sano. Sanidad. Necesitas fortalecer tu fe. ¿Ha habido veces que no han pasado milagros? Por supuesto. He orado por mi esposa, hija. No. Pero he aprendido que la fe se fortalece, que la fe crece y que debería de practicar. ¿Quieres el milagro? Nada más así, sin hacer crecer tu fe. Necesitas fe y necesitas hablarle al Espíritu Santo que ese don en específico, si tú quieres que los milagros comiencen a suceder en tu vida, necesitas ese don. Escúchame, iglesia, no necesitas ni ser totalmente santo, ni perfecto, ni ser totalmente devoto. Necesitas fe. Y con esto no estoy diciendo ni que no vengas a la iglesia, ni que no te congregues, ni nada, ni que peques. No te estoy dando permiso de nada. Deberíamos de ser mejores congregantes, pero si tú deseas que milagros sucedan en tu vida, necesitas fe, y una fe grande, una fe robusta, una fe fuerte. Ahora, ese no es el único don que debemos pedir al Espíritu Santo. El otro don está ahí, dice, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento a otros, fe, por medio del mismo Espíritu, a otros, por ese mismo Espíritu, dones ¿para qué? Para sanar enfermos, a otros, poderes milagrosos. ¡Au! Por si tú pensabas que la sanidad y los milagros eran lo mismo, no. Una sanidad es una cosa, un milagro es otra cosa. ¿Me estás entendiendo? Te voy a contar esta cosa loca. Y me podrás no creer y podrás decirme que no crees. Y tú decides qué tipo de fe creces. Fuimos a un congreso. Y el hombre se paró y dijo, el Espíritu Santo les va a regalar diamantes. Algunos de ustedes van a llegar a su casa, van a dormir y al despertar van a ver debajo de su almohada diamantes. A otros en este momento les está apareciendo un diamante en su bolsa. Búscalo. Y yo dije, lo mismo que tú dirías. ¡Ay! Lo cierto es que ese mismo día, en ese mismo momento, una chica cerca de nosotros buscó. Yo no busqué nada, pero ella creyó, ella avanzó, ella dio un siguiente paso y dijo, ¡sí, sí, un diamante! Y sacó un diamante, lo puso en su mano y nos lo enseñó. Al otro día, personas llegaron al Congreso con diamantes en sus manos. Ay, ¿por qué Jesús haría eso? Esos son poderes milagrosos.
sanidad de enfermedades que no tienen cura. Una vez vi a un hombre que tenía una prótesis de metal. Él no podía hacer esto. Él solamente podía hacer esto en posiciones rectas, porque tenía una prótesis que no le permitía doblar la cadera. Ese día, ese hombre, yo vi su radiografía y tenía la cosa metida en su cadera. Él no podía hacer movimientos como estos. Pero ese día, ese hombre se agachó y yo vi un milagro. Y estos son dones del Espíritu Santo. Ahora, presta atención a cómo termina Pablo este pasaje. Dice, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu. ¿Un qué? Un mismo y único. ¿De dónde provienen los milagros? Del Espíritu Santo. ¿Provienen de alguien más? No. ¿Por qué? Porque vienen de un mismo y único. De ningún otro lugar vienen los milagros. Vienen del Espíritu Santo, única y específicamente de Él. Y luego dice, quien reparte a cada uno según Él lo determina. La palabra determina suena como una palabra de que el Espíritu Santo está así, dice, pum, pum, quiero. No. La palabra determina es una palabra griega que determina voluntad. Ahora te voy a explicar por qué Jesús dice que se necesita oración para los milagros. Te voy a hacer esta pregunta. Si tú tuvieras en tus manos un plato de frijoles, un taco de arrachera, una torta de milanesa, un taco de barbacoa, y tienes delante de ti a tu hijo, a un niño de la calle y a un familiar, ¿a quién tú le darías el taco? ¿A quién se lo darías? Sé sincero. Claro. ¿Por qué? Porque hay un lazo. ¿Sabes por qué el Espíritu Santo querría darte algo? Porque te conoce. Porque hay un lazo. ¿Sabes por qué oramos? No porque soy cristiano. No porque soy hijo de Dios. No porque debería de orar. No porque es mi obligación. Nosotros oramos porque nos conectamos con el Espíritu Santo. Porque hablamos con Él, porque descubrimos su corazón. Cuando andas platicando con alguien, ¿no crece ese lazo? Cuando alguien te da algo, ¿no crece el agradecimiento? Cuando hay una relación, ¿no quieres dar más por esa relación? ¿Sí o no? ¿Por qué el Espíritu Santo querría darte a ti ese don? Porque lo buscas. Porque lo conoces. Porque es prioridad en tu vida. Porque es una persona importante. Muchos piensan que tienen que ir a orar y buscar la unción y decir, Señor, dame la unción, dame la unción, dame la unción. Yo me cansé de pedirle la unción al Espíritu Santo. Y cuando oro, me aseguro de no perderme los momentos con Él. Cuando oro, le cuento mi corazón. Y yo permito que Él me cuente su corazón. Si tú quieres estos dones, si tú quieres estos dones, si tú quieres la fe, tienes que buscar más al Espíritu Santo. Tienes que conocer y entender que Él quiere. Esa es la segunda parte del significado de esta palabra. Él quiere dártelo. Él quiere hacerlo contigo. Pero ¿cómo puede hacerlo si ni te conoce, ni siquiera ha discernido tu corazón? ¿Para qué quieres hacer milagros?
¿Para hacerte famoso? Para que digan, mira, ahí va San Eduardo. Imponme manos, San Eduardo. Tenemos que buscar más al Espíritu Santo. Tenemos que conocerlo. Porque Él quiere darte, quiere obrar en ti los milagros. Así es de que creo que es tiempo de considerar que necesitamos fe. Necesitamos estos dos dones, yo diría estos tres dones. Podemos pedir los demás, si tú quieres los demás, pídelos, pero hablando de milagros, tenemos que pedir esto al Espíritu Santo. Y por ese mismo Espíritu, a otros fe, por medio del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos. Estos tres dones se unen para desarrollar los milagros en una iglesia, en mi persona. Ve con el Espíritu Santo, conócelo, abre tu Biblia, conócelo y verás. Y luego le dices, bueno, ya que estamos aquí, Espíritu Santo, te pido el don de fe. Ya que estamos en esto de tu corazón, mi corazón, te pido el don de sanar enfermos. Oh Señor, dame el don de hacer milagros, porque la gente lo necesita. Un grave problema es el corazón con intenciones incorrectas. Queremos hacer milagros solamente para tener un ministerio, para tener un don, para que nos reconozcan. Pero no se te olvide que los dones son para ayudar a otros, para servir a otros. ¿Me dices amén? Ponte de pie y vamos a orar. ¿Le hablas a Miriam, por favor? El domingo, mientras mi pastor oraba por nosotros, nos dio esta palabra. Y yo creo que no es casualidad. Nos dijo que milagros iban a comenzar a suceder en medio de la alabanza y de la adoración. Y yo he visto que el ambiente en la alabanza y en la adoración está creciendo fuerte. No sé si tú sentiste la presencia de Dios hace rato y se está moviendo. El Espíritu Santo está aquí. ¿Lo crees? El Espíritu Santo se quiere mover en ti. ¿Lo crees? El Espíritu Santo quiere hacer milagros en ti. ¿Lo crees? ¿Quieres? Cierra tus ojos. Oh, Ramako Terekeshtre. Si hablas lenguas, háblalas. Habla el lenguaje del cielo. Ramako Terekeshtre. Oh, Ramato Terekeshtre, Ramato Terekeshtre. Yo te creo, Señor. Yo te creo, Padre. Yo te creo, Señor. Este es tu momento, iglesia. Dile al Espíritu Santo, dame el don de fe. Yo quiero el don de fe. Dame una fe gigantesca, una fe que mueva montañas. Pídeselo, este es el momento. Dile, Señor, dame el don de fe. Dame una fe que mueva montañas. Oh Señor, danos fe.
Danos fe, Espíritu Santo. Perdónanos por no creerte, pero hoy te pedimos fe. Dame fe, Espíritu Santo. Haz crecer mi fe, Señor. Oh, Ramatore que esté. Corramatore que esté. Dame fe, Espíritu Santo. Dame fe, Señor. Dame fe, Espíritu Santo. Oh, Ramakostere mekete. Imatorra kostere mekeste. Habla del Espíritu Santo, dile, dame el don para sanar enfermos. Señor, danos el don para sanar enfermos. Derrama tu don sobre nosotros. Señor, dame el don. Yo quiero el don para sanar enfermos, Señor. Que roque amate que esté. Y ramatore que esté, rimatore que esté. Oh, Señor, dame el don, Señor. Yo te pido el don, Espíritu Santo. Ahora dile al Espíritu Santo, dame el don para hacer milagros. Oh, rakoshtereke. Iramatorra que estereke. Señor, dame el don para hacer milagros. Dame el don para hacer milagros, Señor. Dale los dones a tu iglesia, Padre. Yo te creo, Señor, yo te creo. Yo te creo, Padre. Yo te creo, Señor. Corramato de Keste. Ahora te pido que con toda la sinceridad de tu corazón le digas al Espíritu Santo, Señor, yo quiero conocerte más. Quiero que me des porque quieres, no porque debes. Quiero que quieras darme tus dones. Dile al Espíritu Santo, yo quiero conquistar tu corazón. Dile al Espíritu Santo, yo recibo tu amor, Espíritu Santo. Yo quiero conocerte, Espíritu Santo. Dile, revélate a mí, Espíritu Santo. Revélame tu corazón, revélame tu voluntad, revélame tu palabra. Señor, haznos una iglesia que te conoce. Haznos una iglesia que se relacione contigo, Padre. Oh, Espíritu Santo, queremos conectarnos contigo, Señor. Corramato de Keste. Y matorre na costeke. Ayúdame a orar por Dulce. Señor, te pedimos un milagro para Dulce. Te creemos. Yo creo que lo puedes hacer, Señor. Porque para ti no hay nada imposible, Señor.